Comenzaremos a describir el trastorno de la marcha por ataxia. Vamos a comenzar con una breve definición de la patología. La ataxia es la falta de control muscular o de coordinación de los movimientos, así como movimientos fuera de tiempo. Esto puede producir hipotonía antagónica, dismetrías, discometrías y disdiadoconecinesia. Encontramos que el trastorno de la marcha por ataxia se divide en dos, puede ser cerebelosa o sensitiva, y esto depende de qué zona afecte. La cerebelosa ataca pues obviamente alguna parte del cerebro y la sensitiva puede afectar otro tipo de regiones que lo vamos a comentar más adelante. Ok. La ataxia cerebelosa es causada por el daño, degeneración o pérdida de las neuronas en el lado del cerebro que controla la coordinación muscular. Esto puede ser generado por accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneales, disfunción cerebelosa, disfunción del sistema vestibular y neuropatías periféricas. Las anomalías que presente el paciente dependen de que la lesión sea unilateral o bilateral. Esto quiere decir que si es unilateral va a manifestarse nada más en un lado del cuerpo y si es bilateral se va a manifestar en los dos lados del cuerpo. La ataxia sensorial se caracteriza por presentar el signo de Romberg positivo y disminución de los reflejos tendinosos profundos. Se produce por la afectación de las vías sensoriales aferentes, como los cordones posteriores medulares, las raíces espinales o los nervios periféricos. Existe ataxia de en torno al 15% de los casos de Guillain-Barré, acompañada de debilidad muscular ascendente y arreflexia, una variante denominada síndrome de Miller-Fisher. Esta afectación se manifiesta a través de la pérdida de automatismos funcionales. Estos son movimientos como pasar de sedestación a bipedestación, que se realizan normalmente de forma automática y sin pensar. También son características las alteraciones en el equilibrio y en la marcha, así como la incoordinación y la dismetría en los miembros. De las alteraciones del equilibrio, el paciente ve mermada su capacidad de reacción ante una pérdida fortuita del equilibrio. En la alteración de la marcha suele ser frecuente una marcha con pasos asimétricos. En la incoordinación el paciente no acierta muy bien, por ejemplo al llevarse el vaso con agua a la boca. Dentro de la alteración del lenguaje suele aparecer en estas personas un lenguaje monótono y con falta de modulación. La postura de los pacientes que presenten trastorno de la marcha atáxica cerebelosa es que la cabeza, el cuello y el tronco se van a encontrar levemente flexionados. Los brazos se van a encontrar en abducción y usualmente su mirada está fija en el suelo ya que su cabeza está un poco flexionada. A continuación vamos a hablar sobre las características de esta marcha. En primer lugar, existe una discapacidad motora. Esto quiere decir que hay alguna alteración o deficiencia en el aparato locomotor, lo que va a dificultar un poco más la marcha para las personas o pacientes que la presenten. En segundo lugar, existe alteración al equilibrio. Esto va a resultar en que los pacientes se vayan con mayor facilidad de un lado al otro, pues sin mantener el equilibrio, como lo dije al principio, y que frecuentemente pasen el peso de una extremidad inferior a la otra. En tercer lugar, amplían la base de sustentación. Esto lo realizan para no caerse. En la marcha lo que hacen es que un pie está de este lado y el otro lo pasan, pues dan como una zancada mayor hacia este lado. Queda una pues mayor distancia que como si fuera una marcha no patológica. Y en cuarto lugar, frecuentemente suele ser una marcha con pasos asimétricos. Esto se puede relacionar con el punto anterior, ya que como amplían la base de sustentación, también, o sea, dan pasos como a los lados en vez de darlos en línea recta. En el siguiente video les vamos a mostrar un ejemplo de cómo es que sería una marcha con trastorno por ataxia.
Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento fisioterapéutico que nosotros utilizaríamos con pacientes que presenten este tipo de trastorno de la marcha. En primera instancia, tenemos que mejorar la coordinación de los movimientos y esto lo podemos realizar con ejercicios como lanzar una pelota contra la pared y recogerla en varias ocasiones. Y también podemos tratar los movimientos finos con ejercicios como realizar figuras con cubos y trasladar objetos de un lugar a otro. El segundo punto que nosotros podríamos tratar sería la reinserción de automatismos funcionales. Esto lo podemos realizar pasando de decúbito prono a supino y con ejercicios de sentarse y ponerse de pie en una silla. También podríamos añadirle ejercicios para estimular el balanceo de los brazos durante la marcha, ya que si recordamos en puntos anteriores, ellos tienden a dejar sus brazos en una posición de abducción ligera. El siguiente punto que tendríamos que tratar sería la reeducación del equilibrio. Esto lo podemos hacer en ejercicios con colchoneta o en bipedestación. Puede hacerse empujando la pared y esto también nos podría ayudar a mejorar el tono muscular. También se pueden utilizar cargas alternantes y estabilizaciones rítmicas. El último punto que tendríamos que tratar sería la reeducación de la marcha. Esto lo podemos hacer con marcha en barras paralelas, marcha con andador y marcha conducida. ¿Qué tal? Y excelente noche. Como tal, hoy nos compete hablar de marcha parkinsoniana. En este caso, antes de entrar de lleno a marcha, queríamos empezar por la patología. ¿Qué patología es esta? El Parkinson. ¿De dónde parte todo esto? ¿Qué es esta enfermedad? Es una enfermedad degenerativa que parte de la ausencia de dopamina. Viéndolo desde otro punto de vista, podría ser la degradación de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, la cual afecta al circuito motor del cerebro de forma grave. ¿Qué otras, aparte de la marcha, problemas puede haber? Puede ser la memoria, puede ser la coordinación, entre otros muchos. Cabe denotar que es una enfermedad que de verdad afecta al paciente, quitándole, por ejemplo, hacer una actividad física, su vida cotidiana, trabajo, etc. Por medio de la Secretaría de Salud, checamos que afecta a 1 de cada 100 personas en un rango entre los 60 años. Actualmente hay 7 millones de personas y se prevé que para el 2030 haya 12 millones de personas afectadas por esta patología. Antes como tal de seguir con las características generales de la marcha, queremos identificar que esta solamente aparece de forma típica en ya fases avanzadas de la patología, que es en este caso el Parkinson. Se ve reflejada con un acortamiento, en este caso de los pasos, y la velocidad se ve aumentada en los mismos, como más o menos intentando reflejar un trote en aumento. Muy bien, pasemos a las características generales de la marcha. Nosotros podemos denotar que el paciente va a tener alta rigidez muscular en los segmentos, que es hipertonía muscular. Podemos identificar que el paciente tiene hipocinesia, que es un enletecimiento, y acinesia, que es la pérdida total de la movilidad. Esto recordando en este caso que es en casos severos con pacientes. Podemos denotar otra característica que es la marcha. Una marcha normal empieza con talón, punta, punta. Nuestros pacientes que sufren de esta patología apoyan totalmente la planta del pie. Recordemos que también hay un arrastre. En casos severos de esta marcha, el paciente ya no va a apoyar solo la planta del pie, sino que solamente las puntas. Entonces, esto, aunado a los pasos cortos y cada vez más acelerados, puede provocar que nuestro paciente en este caso sufra de caídas. Ya es en casos mucho más severos recordando esto. Características generales de la marcha, disculpe. Hay una flexión del tronco hacia enfrente, hay una flexión pequeña en la cadera y una flexión pequeña en las rodillas. Recordemos que hay una semiflexión a partir del codo
nuestro paciente va a tener problemas al inicio de la marcha, poder detener esta o poder cambiar de direcciones. Tienen problemas siempre en esto. Entonces, nuestro paciente, intentaré más o menos interpretar cómo es la marcha. Son pasos cortos y rápidos, problemas en los cambios de direcciones y poder detener la marcha. Usualmente van persiguiendo su centro de gravedad. Entonces, el paciente sufre una marcha de este tipo. Para cambiar de direcciones es complicado. Muy bien, y para finalizar, mis compañeros y yo buscamos un tratamiento un poquito básico para poder ayudar a mejorar la marcha. Nosotros estamos totalmente conscientes de que el Parkinson actualmente no tiene una cura y la marcha afecta totalmente a nuestro paciente. Bueno, simplemente la calidad de vida del paciente se va a ver cada vez más afectada, pero bueno, nosotros junto con la fisioterapia, un ejemplo de ejercicios específicos, pueden mejorar el problema de la marcha y reducir la hipertonicidad de la misma. Se pueden en este caso llevar para nuestro tratamiento que nosotros buscamos señales auditivas y visuales. Un ejemplo de las señalizaciones visuales: se puede dibujar una línea en el suelo y nuestro paciente seguiría la misma. Esto ayudaría mucho tanto a la coordinación como a ayudar a ampliar la zancada. En señalizaciones auditivas, ¿qué podemos hacer con nuestro paciente? Con un metrónomo podemos utilizar para sacar sonidos rítmicos y que nuestro paciente vaya siguiendo los mismos. Esto va a ayudar de igual forma a la coordinación, a que nuestro paciente lleve una marcha mucho menos acelerada. Recordemos que la marcha parkinsoniana afecta en este caso actualmente a 7 millones de personas y en el 2030 a 12 millones de personas. Muchas gracias.